buenos días. Nuestros mejores deseos para el nuevo año, que ya casi nos acaba el primer mes. Las pistas han estado un poco raras. Y este domingo nos toca ejercer nuestro derecho a votar. Ayuden con su voto a aclarar los nublados. Tengo el gusto de presentarles a Don Wing Alberto Chin, conocido como Wing Chin. Y a Don Luis Diego Bolaños. Ambos son de la empresa Bit and Think. Wing conocí yo comenzando el año 2000. Sí, exacto. Comenzando el año 2000. Cuando estábamos en los preparativos de Cepotec, que en esa época Wing era el gurú de inteligencia de negocios en Codisa. No sé cuántos años antes había entrado a Codisa, pero entre sus discípulos, Luis Diego, varias de las personas que fueron pioneras haciendo cosas de inteligencia de negocios en Codisa, que Codisa expuso por esas épocas aquí, tuvieron como guía y mentor a Wing. Lo que hoy nos van a presentar a ellos es más bien un enfoque que no hace énfasis en lo tecnológico, sino más bien en el sentido que tiene para el negocio la inteligencia. Cómo sacarle el jugo a la información y las cosas que se requieren para que funcione bien este tipo de proyectos en el contexto de la empresa. Eso es el mensaje principal de algunas de las lecciones y heridas de guerra, ¿verdad?, que tienen. Ellos van a exponer principalmente Wing, las preguntas las el que sabe. Diego. No, entiendo que en el transcurso de la exposición ustedes podrán formularles sus inquietudes. Les recuerdo que el 27 de febrero tenemos el TEDx. No sé si hay entradas todavía, ya no. Pero los que no consiguieron entrada pues pueden seguirlo en el ciberespacio de alguna manera. Yo sí espero estar ahí. Entonces los dejo con Don Wing y Don Diego. Buenos días de nuevo. Gracias. La idea de hoy es pues conversar con ustedes un poquito de nuestra experiencia de los últimos años. Como decía don Ignacio, no pretendemos, por lo menos hoy, presentar algo muy tecnológico, sino más bien de lo que nosotros hemos creído que es los principales obstáculos para que el Business Intelligence tenga el impacto que hemos esperado durante mucho tiempo en las organizaciones. Desde luego hay organizaciones y hay diferentes estadios de las diferentes organizaciones que logran pues muy buenos resultados, algunos no muy buenos resultados, y digamos dentro de ese rango hay muchas experiencias. La idea, y porque tenemos poco tiempo voy corriendo, lo primero es, me interrumpen cuando ustedes gusten. Como dice allá abajo, nosotros respondemos las preguntas, hay preguntas, pero no sé si los puedo responder, así que no importa, pueden preguntar con toda confianza. Lo primero es una historia reciente de los últimos años, luego vamos a ver lo que creemos nosotros que es el principal problema o los principales problemas que enfrentamos, y por último, cómo nosotros lo enfrentamos o cómo enfrentamos los obstáculos. Nosotros somos una empresa dedicada a inteligencia de negocios 100%, somos relativamente pequeños, podríamos decir. Tenemos una cartera de clientes, como el caso que vamos a presentar ahora, que es nuestro top cliente, que es una empresa que es la más grande del mundo, por lo menos hasta septiembre del año pasado era la más grande del mundo en su industria, en su ramo. Y también desarrollamos algunas aplicaciones alrededor siempre de inteligencia de negocios, o sea, nuestro business, nuestro quehacer ha sido siempre inteligencia de negocios. Presentamos mi nombre para que me crean, es así, Wing Alberto Chin, y me acompaña don Luis Diego Bolaños. Como decía don Ignacio, yo presento y él responde preguntas, él es el que sabe, en otras palabras. Don Luis Diego es nuestro gerente de proyectos, yo soy el informal y él es el formal.
¿verdad?, dentro de la organización. Y un poco ahí cómo llegamos hasta aquí. Desde los 80, digamos en los últimos 30 años, allá en los 80, cuando uno quería comprar un libro y lo primero que pensaba es ir a la Alemán o ir al Universal. Hoy en día ya pensamos en Amazon, en Kindle, o pensamos llamar a la internacional a ver en cuál sucursal lo tienen. Era en los tiempos en que uno compraba una computadora si era compatible con IBM, ¿verdad? Eran los tiempos donde la contabilidad estaba en línea, decíamos, o la pregunta era si la contabilidad estaba en línea. Eran los tiempos en que el contador nos llegaba y nos decía: mira, hace 2 meses quebramos, ¿verdad? Hoy en día, tenemos 30 años después, la pregunta es si el análisis está en línea. En los 80 hablábamos de planes a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. De pronto alguien nos dijo: no, mire, es que hay que tomar en cuenta los clientes y los gustos y los cambios de los gustos y preferencias, y hay que tomar en cuenta la tecnología, y hay que tomar en cuenta que tenemos competencia. Bueno, llamémosle a eso planes estratégicos. Y entonces hoy en día ya tenemos planes estratégicos en lugar de largo plazo. Le llamábamos programas, le llamábamos, cuando éramos muy avanzados, sistemas de información. Hoy tenemos servicios. Nuestro enfoque es sobre servicios, y vamos a ver que casi toda la línea de aquí en adelante nuestra es de que lo que hacemos nosotros, nos ofenden un poco si decimos que son cueros. Lo que hacemos nosotros es implementar un servicio dentro de una organización. Implementar un servicio basado fundamentalmente en un SLA, en un acuerdo de nivel de servicio, desde el puro principio. Ahí, pues básicamente para ver la evolución de inteligencia de negocios, desde el Data Warehouse y todas las herramientas para crear la bodega de datos, luego la parte de inteligencia de negocios, de cómo usar esos datos, por el performance management, que un poco tiene que ver en cómo se va acercando cada vez más a las necesidades del negocio, y por último lo que llaman analytics, ¿verdad?, que es lo que está en boga, o por lo menos lo que algún autor llama hoy en día. Este ha sido como, y esta va a ser la única parte donde voy a nombrar algo de tecnología, digamos, cada una de las diferentes herramientas, tools y plataformas que hemos ido desarrollando para responder a esa necesidad que tienen los tomadores de decisión, y que a pesar de que todo cambia, ¿verdad? Lo único que no ha cambiado es esa necesidad. Los tomadores de decisión, y para lo que estamos nosotros, por lo menos así lo creemos nosotros, para lo que hacemos Business Intelligence es para ellos, es para responder a la pregunta: ¿cómo vamos? O sea, todo este cuento para poder yo asistir a mi gerente o asistir al gerente de la organización de cómo vamos. Es una simple pregunta, pero hoy en día todavía no la podemos responder. ¿Cómo vamos? Quiere decir no cómo nos fue ni qué hicimos, es cómo vamos. Hay una temporalidad ahí y una dirección en esa pregunta. Y veamos el problema. Bien, lo que creemos nosotros es que esa pregunta, decía de nuevo, todavía no la respondemos. Pasamos de llamarnos centros de cómputo a dirección o departamento de tecnologías de información, pero aún no damos información sobre cómo vamos, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? Yo tengo ahí unas teorías, le llamamos 3 paradigmas. Me decía don Ignacio: ¿cuál es el paradigma de Mastibia? No lo conozco. No, yo tampoco, pero lo inventé, ¿verdad? El primer paradigma de Mastibia, primero es, perdón, ¿quiénes son informáticos aquí? Levántame la mano. ¿Y de negocios? Pero eso es casi informático.
Ok. Sí, es que este paradigma dice que los informáticos no servimos para nada y que los administradores no están en nada. Si bien es una pregunta dura, no, yo sí creo que en alguna oportunidad todos nosotros hemos empezado a creer una de esas dos cosas. ¿Verdad? Contaba una anécdota estaba con mi hija en el baño, estábamos corriendo, estaba mi señora atendiéndolo, suena el teléfono y decía, atendémelo un momento, me dice mi señora. Entonces yo voy donde mi hija, estaba en el baño y dice, ¿qué querés, mi amor? Y me dice, pastillas, papi. Entonces yo, claro, fui, abro el tubo, le pongo más agua caliente, voy, sigo, estaba haciendo una barba, me vuelvo y cuando digo, ¡ay! ¡Me quemaste! Más tibia, ¿verdad? Esa era, lo ven, más tibia. Ven ahí el informático, actuando de inmediato, y eso, que yo soy informático bajo, si yo hubiera sido un informático de esos serios, tomo las medidas del tubo, voy y compro un láser, un calentador láser, se lo pongo y le pongo más caliente, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa generalmente, y ese es el principal problema, es de perogrullo, pero así es. A veces no entendemos exactamente el más tibia. Nos pasa, nos entusiasma y nos enamoramos siempre de los aspectos más tecnológicos siempre, porque ese es nuestro fuerte, y yo creo que nos pasa a todos los profesionales en cada ramo. Hablamos de la corporación, les decía, es una de las más grandes del mundo, o la más grande en este momento. Desde luego transnacional, tiene varios países, y en esa instalación manejamos ahí 45 millones de registros nuevos que le caen a la bodega de datos diariamente. Es una corporación que, por lo menos de lo que yo conozco, es la única que puede decir que sí cree que la información es un activo. Diría que no son lo que son, sino que son más bien analistas de información. Por cierto, el contrato de discrecionalidad es como de más de 10 páginas. No nos dejan decir que ellos son clientes nuestros. Así que vamos a hablar de la corporación. El almacenamiento más o menos de 4 teras, ya estamos tocando los 4 teras en almacenamiento solo para la base de datos y para el BI. Usamos un Blade de 64 procesadores, de 4 núcleos, 120 megas en RAM, y sacamos extracción como de 8, 10 fuentes diferentes, ¿verdad? Y eso es lo típico, y volvemos al cuento de Mastibia, es lo típico que hablamos los informáticos, cuando en realidad las frases que importan es que tenemos un SLA que nos obliga a que en ciertos niveles cualquier cosa que ellos pregunten tiene que durar menos de 5 segundos. Es un SLA en la respuesta que cruza toda la organización. Tienen un reporte que le llaman los piscos de sábado en algunos países, ¿verdad? Es un reporte diario. Esas son las frases que interesan. Ese es: todos los vendedores, 3.500 camiones están sobre los piscos del sábado, desde luego tomando los datos de nuestro BI. Perdón, se me olvidaba, siempre pido una dispensa por mi lenguaje, es más llano y más directo, no es por falta de respeto, sino para comunicarnos más rápido. Me tomo ahí algunas licencias de lenguaje y algunas licencias de cifras y demás para hacerlo un poco más directo. Cruza el 76% de los procesos, lo usan, el 92% de los tomadores de decisión lo utilizan. Tenemos un pico como de ¿cuánto? Digo ahí, en un pico como de 370 tomadores de decisión cuando están todos en su pico. Y tienen una política de que toda la información que está en la bodega de datos solo sale de la bodega de datos. Es decir, nadie saca un reporte de los sistemas base, así sea SAP, así sea JD Edwards, así sea lo que sea.
Cuando la información está en el DW, ellos tienen todo el DW. Y realmente por ahí empieza esto. Esta parte es importante, pero eso es puro ruido. Realmente lo que nos interesa, lo que genera valor, son las frases de la derecha. Bien, ahí teníamos el informático, ¿verdad? Actuando rápidamente y muy diligentemente, aunque no entendamos bien qué quiere decir más tibia. Pero por otro lado tenemos al usuario, ¿verdad? Diciéndonos solo más tibia. ¿Por qué no nos dijo, miren, necesito la misma cantidad de agua por segundo, litros por segundo, pero con 5 grados más bajo, ¿verdad? Y en un plazo de menos de 15 segundos para no resfriarme. No, el usuario no actúa así, nos dice más tibia. Y cuando estamos hablando de inteligencia de negocios, nuestros usuarios son los gerentes. Y son los que menos tiempo tienen. Y son los que le decimos, bueno, buscamos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores más importantes? Utilidades. 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 El peor de los indicadores, utilidades, es post-mortem. ¿Se acuerdan? En los 80 nos venían a decir, hace 2 meses quebramos. Ellos se dan cuenta rápidamente, pero empiezan por ahí. Empiezan por decir el 10%. Yo no sé si en las organizaciones de ustedes, a cada rato yo digo, hay que rebajar un 10% de costo. Yo no sé dónde se inventan 10%, pero nadie dice hay que subir un 10% de ingresos. En la ecuación solo deben bajar costos, no importa lo que le pase a ingresos. Eso es por falta de información, porque no tienen las herramientas para poder decir 8 o 3 o 2, o realmente deberían decir un 100% de los gastos superfluos. Verde, amarillo y rojo. Discutíamos verde, amarillo y rojo. Cuando ponemos, todo el mundo estudia visualización y estudia indicadores, dashboard, y hay herramientas fabulosas y todo lo demás. Y todo verde, amarillo y rojo. Le llegamos a decir a un tomador de decisión, bueno, ¿cuáles son los umbrales? Poner 15 y amarillo 25. ¿Pero qué es amarillo? Si lo primero que tenemos que discutir con él es ¿qué es amarillo? O sea, ¿qué pasa cuando está amarillo y qué pasa cuando está rojo? Para que él pueda decir luego 15 o 25. Pero de pronto, y si usted le dice al tomador de decisiones, ellos le dicen 15 y 25, así, más tibia. Se lo dan de uno. Luego tenemos todos los demás 8 aspectos que nos arrojan los tomadores de decisión. No tenemos esos datos. O del lado de ustedes, ya que del lado de nosotros, del lado de ustedes de TI, es que eso genera mucha presión sobre los sistemas básicos. Bonita cosa. Bonita cosa. Hace un tiempo le preguntaban a Jobs, y hace poquito le preguntaron a Tim Cook que si el iPad mini iba a canibalizar el iPad, que si no le preocupaba. Y él decía, pues no, es que si no lo hacemos nosotros, lo hace la competencia. ¿Verdad? Así de fácil. Que cuando me dicen, no, mire, es que nos va a generar mucho cambio en el ERP, nos va a generar mucho cambio en el sistema base. Pues de ahí que lo genere. O sea, si eso es lo que se ocupa, pues que lo genere. Estamos hablando de un problema de cartera de proyectos. Estamos hablando en que tenemos que priorizar, ¿verdad? Si el tomador de decisión, eso es lo que ocupa para que el negocio vaya bien, eso es lo que hay que hacer. Sí, es fácil, ¿verdad? No podemos temer. Hay tomadores de decisión que dicen, no, es que esos modelos no me sirven porque es que aquí no tenemos todos esos datos. Listo, efecto avestruz, ¿verdad? Sí, no sabemos cuáles datos tienen. Y como no sabemos que están completos, mejor seguir así, volando a ciegas. ¿Verdad? Son las típicas respuestas que nos dan a veces. Ese es el usuario que enfrentamos. Tenemos un modelo de madurez, digamos, tomado ahí de un autor, luego lo pasamos al autor, que nos estamos viendo. Pero lo importante de los modelos de madurez es poder uno ubicar más o menos. Lastimosamente en la pantalla no se ve como se ven ahí. Pero bueno, va desde el nivel 1, que es incapacidad analítica, ¿verdad? Volando a ciegas, faltan datos,
falta análisis y, lo más importante, falta interés ejecutivo sobre los datos. Yo pienso que no falta interés ejecutivo. La otra vez conversábamos y decía, bueno, ¿y cómo hacer para convencer a los gerentes de que necesitamos inteligencia de negocios? Yo sí pienso que no hay que convencerlos. Lo que hay que convencerlos es de que nosotros servimos, ¿verdad? Eso es lo que hay que convencerlos. Ellos, en un 99% de los casos, tienen la necesidad de tener información para la toma de decisiones. Ellos lo viven en carne propia. Lo que sucede es que algunas veces han perdido fe, algunas veces no saben cómo pedirnos, y algunas veces, la mayoría de veces también, no saben qué pedir, ¿verdad? Entonces, pero que la necesidad la tienen. Esa falta de interés de los ejecutivos yo no la creo tanto. Y después ya vienen los niveles, desde luego, desde qué tan analíticos o cuántas actividades analíticas tengan, cuántas veces se reúnen para estudiar cómo vamos en sus empresas, si tienen la respuesta a cómo vamos en cada una de sus empresas. Pues pareciera de perogrullo, ¿verdad? Pareciera como lógico sentarnos y decir cómo vamos. Hace como 25 años yo estaba en un pequeño banco, era el jefe de cómputo de un pequeño banco, digamos jefe, no era TI, y yo me reunía cada 4 meses con mi gente y les presentaba los estados de resultados a los chicos de informática, porque era importante saber cómo vamos, porque cuando dicen cuota escalonada usted tiene que saber qué impacta en el estado de resultados, qué impacta con respecto a la competencia, ¿verdad? Ubicarnos en la escala desde cuántas actividades analíticas, cuántas iniciativas estratégicas, con qué frecuencia, y lo más alto, cuando ya hasta analizamos la competencia. ¿La Corte en qué nivel está? Estaríamos casi en la 5. Sí. Sabemos bastante de casi todo. Sí. Incluso de la competencia, lógicamente. Ayer me preguntaba, bueno, ¿y hay diferencias a nivel de país o a nivel de industria con respecto al comportamiento de los gerentes? Yo creo que no, o sea, yo de lo que hemos visto, no tanto. Realmente depende mucho del estilo gerencial, número 1. Y número 2, del nivel competitivo donde está la empresa, ¿verdad? Si el nivel competitivo es muy fuerte, es muy demandante. Les decía, en el 2009, que estalló la burbuja y todo lo demás, y hubo la crisis, nos llamaron, nosotros somos outsourcing, nos llamaron, y yo dije, ya está, estalló la crisis y probablemente Business Intelligence pues es lo último, que donde uno va a poder gastar cuando empiezan a reducir costos. La parte analítica es la que sobra, no es de misión crítica. Y bueno, ya fui yo ahí con la nube negra y todo lo demás, ¿no? Y con la sorpresa que me dicen, bueno, necesitamos que firme 3 años con nosotros. Lo que ocupamos es que ustedes no desaparezcan en empresa. Interesante, ¿no? Ellos creen fielmente de que en época de crisis es donde se hacen fuertes, y que desde luego es basado en el activo de información donde proviene gran parte de esa fuerza. Perdona, si decís que es la competitividad lo que genera el deseo de hacer análisis de datos, yo sugeriría que el sector público no sea así. No tenemos experiencia con el sector público, ¿verdad? No sé si se hace, digamos, las motivaciones que tienen en el sector público son un poco diferentes. Desde luego que sí se hace, ¿verdad? Yo trabajé en el sector público allá por los 80 y trabajaba preparando información en estadística, y en aquel tiempo nuestro auditorio no estaba muy interesado en las estadísticas, a pesar de que teníamos todo un departamento de estadísticas. Probablemente sí lo hagan, y probablemente la motivación no sea como en la industria, ¿verdad? Pero no tengo conocimiento, por lo tanto estoy fuera
Esa es una de las que no puedo responder. Si estiramos un poquito el chicle y me permite, hay cosas que son medición de impacto, digamos, de políticas públicas o de situaciones, de iniciativas de las instituciones del gobierno, cosas por el estilo. Y benchmarking competitivo internacional, también siento yo, ¿verdad? Por lo menos en la OECD hacen benchmarking, ¿verdad? ¿Cómo nos fue el año pasado? Sí, pero eso te plantea un reto para las mejoras y las iniciativas del presente o del siguiente año, ¿verdad? Y no hay duda que lo harán, digamos, y no hay duda digamos, pero uno se sorprende que hasta el año pasado empezó una iniciativa de inteligencia de negocios en el fisco. Tenemos desde el 80 y de donde viene la plata hasta el año pasado empezaron una iniciativa. Desde luego en todas las organizaciones debe haber, el Contraloría debe tener sus propias, el ICE, por ejemplo, nosotros hicimos algunas cosas ahí, era sorprendente. El Banco Central, ni que decirlo, ¿verdad? Este es quien usa su jefe, por ejemplo, que nosotros, muchos de nuestros clientes están en banca, su jefe hace análisis bastante exhaustivos, digamos, si usan inteligencia, ellos sí podríamos decir que tienen un fuerte componente de inteligencia de negocios, pero atreverme a decir, en verdad, es porque no he participado ahí. Sí, como decíamos, realmente no es que los informáticos no sirven para nada, es que a veces no sabemos a quién le servimos, ¿verdad? Que es de nuevo de perogrullo, pero yo sí creo que ese es uno de nuestros principales problemas. Y si conta es fácil, y si facturación es fácil, apalancamiento no es tan fácil, y ROCE no es tan fácil, y ROE no es tan fácil, y entender el usuario final, que son los gerentes, digamos, se vuelve todavía más difícil. Los tomadores de decisión no es que no están en nada, es que están en todo realmente, ¿verdad? Y a veces ellos mismos no están claros. Y de nuevo, entonces la pregunta es, bueno, y si ellos no están claros, entonces ¿quién? A mí uno de los autores que más me gusta es el Yao Goldberg, era, murió el año pasado, físico nuclear, que cuenta la leyenda que un día el cuñado le dijo, mira, venidme a ayudar aquí en la fábrica porque tengo problemas y como ustedes saben tanto de matemática y números, venía a ver si me puedes ayudar. El hombre entró a la fábrica y empezó a preguntar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y al final escribió un libro y decía, bueno, es que lo que pasa es que aquí nadie sabe cuál es la meta del negocio. O sea, no podemos, yo no les puedo ayudar si ustedes no saben cuál es la meta. Y cierto, cuando nosotros preguntamos la meta en un negocio, ¿cuál es la meta del negocio? Pues tener ganancias, ¿verdad? El orgullo. O si fuese ampliando, tirando el chicle, dijo Ignacio, pues obtener más valor para nuestros dueños. En el gobierno calzaría que los dueños somos todos nosotros, y entonces sí, estirar, obtener más valor para todos los dueños, pero esa es la mitad de la ecuación. Obtener ganancias hoy y en el futuro. Eso es lo que es importante, y ahí es donde empezamos a embarriarnos un poco. Cuando decimos hoy y en el futuro, es que las organizaciones tienen que hacer cosas que no necesariamente van a aumentar las ganancias. Dígase, Amazon en sus primeros años no obtenía, y yo creo que todavía apenas las actividades, pero nadie puede decir que el valor que tiene Amazon. Hoy en día quieren que sus cosas lleguen primero, que si usted compra un equipo de sonido llegue primero que usted irlo a comprar y volver a su casa. Esa es su meta hoy en día. Y la estrategia es una hipótesis, no es esa cosa que en esa reunión comentamos a veces cada año, ¿verdad? Uno llega donde el gerente y dice, mira, ¿cuál es la estrategia? Estrategia. Julia, pasame el documento de estrategia. Típico, no crean que nos pasa poco. No, la estrategia debería ser viva.
estrategia debería estar impregnada en todos nosotros. Y es una hipótesis de cómo llegar a una posición deseada pero incierta, ¿verdad? Y de lo que hablamos entonces nosotros, de cómo vamos, de responderle al gerente, de armar toda una gran infraestructura alrededor de los datos para entregar la información de cómo vamos, estamos hablando en el fondo de estrategia. Y ese es uno de los kits que en nuestras organizaciones nosotros no estamos muy preparados o no hay una gran madurez en cómo establecer estrategia. Entonces, cuando la estrategia, clara o no clara, incongruente o congruente, tenemos que buscar ahí. Un poco, nada más ese cuadro ahí para decir, las herramientas de nuevo, entonces, esa estrategia mide hacia dónde vamos. Igual, ¿cómo vamos? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo vamos si ni siquiera sabemos dónde vamos? ¿Cómo vamos si ni siquiera sabemos de dónde venimos? ¿Cómo vamos si ni siquiera sabemos qué es lo que hay que hacer para ir hasta donde vamos? De nuevo, dentro de las herramientas hay un componente de tiempo entre pasado, presente y futuro. Desde luego, a propósito, hay diferentes herramientas. Los usuarios a veces creemos también de que el BI es solo para gerentes, cuando la información debe subir y bajar. Esas birras, esos piscos del sábado que hablaba yo, es un reporte que se genera a partir de la estrategia. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. Es un reporte simple, es una paginita simple que se pone en cada uno de los camiones a las 5:30 de la mañana de cada país, donde le dice al vendedor cómo va en términos de cómo vamos de la estrategia y qué tiene que hacer hoy para ganarse los piscos del sábado. ¿Verdad? Ahí se rifan carros, no son piscos ni birras. El segundo paradigma es dónde está el piloto, y aquí voy muy rápido. Una pausita ahí, perdón. De la conversación previa que tuvimos, explicaba, para hacer énfasis en lo que acaba de decir Wings, la gente que va en el camión y que está repartiendo el producto, tiene esa guía o meta local de trabajo derivada de los datos de inteligencia de negocios. O sea, viene del sistema de inteligencia de negocios. No viene del ERP. No viene, jamás. Sí. Jamás, porque en el ERP es muy difícil encontrar dónde está la estrategia ahí. ¿Verdad? En el ERP es muy difícil ver cuáles son la parte que hace marketing, cómo están las pautas publicitarias, dónde fue que estamos haciendo push. En el ERP no sabemos cómo está la competencia, qué producto sacó la competencia y qué nos está pegando. En el ERP no tenemos datos del censo para saber cómo es la población que estamos atendiendo, ¿no? En el ERP hay muchas cosas que no están, ¿verdad? Hay cosas muy importantes, desde luego, ¿verdad? Y lo que siempre hablamos, en el ERP no hay ningún cliente que se llame adulto joven. O sea, no hay una característica o un atributo en una tabla que se llame si es adulto joven o adulto medio o adulto mayor. O no dice si este cliente compra facturas pequeñas o grandes, entendiendo que es una regla de negocio, que es pequeño y que son facturas grandes. Tenemos todas las facturas, todas las líneas de factura, desde luego, ¿verdad? Pero cuando dice yo quiero ver los clientes que me hacen facturas grandes, en el ERP no está, ¿verdad? Cuando vamos a un, bueno, no, ya casi igual con decir. Dentro del ¿dónde está el piloto? Ese paradigma, de nuevo, es un invento. Tenemos el primer problema es, si vemos un dashboard de un avión, se llaman un cockpit, ese montón de relojes, ese montón de alarmas, siempre ha sido así. Y uno nunca ve en las películas que el piloto vaya, ¿verdad? No. Lo que pasa es que cuando sucede un evento, el piloto le dice al ingeniero, bueno, mira, estamos perdiendo potencia en el número 2. ¿Cómo está la presión del aceite? No vaya a ser que el ingeniero diga, ¿cómo?
No, y usted nunca preguntaba eso, yo lo quité ese reloj. Bien, nunca ha preguntado por el aceite, muchachos. Eso nos pasa en informática y con mucha regularidad. He estado delante de gente que le dice, no, se le venció el password, no, le quitamos la cuenta. Es que las políticas de seguridad dicen que si usted en un mes no usa esa base de datos, se le quita. Vaya la vida. Sí, no nos pasa, no puede verlo por internet, no puede ver los datos. El hombre tiene que ir a hacer un face to face a Boston, pero no puede ver los datos. Porque las políticas de seguridad, y nosotros somos full IT, y full COVID, y full de todo. ¿Verdad? Ese es el primero. A veces nos cuesta, de verdad nos cuesta entender que no es un ERP, es Business Intelligence. Que cuando decimos, ese es un server separado. ¡Ay, pero cómo! Sí, es separado, lo necesitamos para que consuma todo lo que tengamos que consumir. Nosotros instalamos desde el sistema operativo en ese server. Bueno, ahora digamos que HP vende y todo lo demás venden paquetes ya de hardware y software preinstalado. Antes no lo vendían y nosotros desde ahí instalamos. Porque está hecho para Business Intelligence, no es un ERP. Como manejamos la memoria, como manejamos los indicadores, no es un ERP. Pero nos cuesta, enfrentamos en la vida real, nos cuesta ese paradigma de los informáticos. Lo segundo son los roles y las responsabilidades. En los aviones hay un tubito, este tubito, que es el que toma información a través del aire y le da y la convierte en los datos, digamos, mide el aire y convierte en los tres principales indicadores del avión. Pero resulta que el tubo pitot, si se le mete una velita aquí, el avión pierde sus tres principales indicadores. Y esto no le corresponde al piloto vigilar, ¿no? De hecho, hay un documental de uno de los aviones de Airbus que tuvo un problema por eso. Le corresponde a los de tierra, le corresponde al de mantenimiento. Y nos pasa con mucha regularidad que la gente que tiene que estar encargada de la calidad de los datos, que tiene que estar de la oportunidad de los datos, a pesar de todo, no le pone el interés del caso. No es TI, porque no es TI. Son cada uno de los funcionales, son cada una de las áreas. Y entonces el gerente tiene que confiar en eso. Y una vez que no le sirva, dejó de confiar en eso. Tenemos un gerente en una instalación regional, igual, una empresa regional, interesantísimo, para mí uno de los gerentes más interesantes que yo conocía. Él hacía cuartos de guerra de verdad interesantes, pura película. Teníamos como 8,000 productos de compra y teníamos como 40 productos de venta. De manera que la fabricación era un tema, había productos de compra que duraban 3 meses en llegar. Y la distribución en algunos países tardábamos, digamos, el ciclo de distribución tardaba 2 meses en llegar. De manera que teníamos que estar analizando con un forecast de 3-4 meses a vista, ¿verdad? El rolling forecast se iba a hacer a 4 meses. Este señor marcaba el 1, 3, 4 en la central y salía mi celular. Y decía 1, 3, 5 y salía el celular no de Diego, sino del consultor que estaba ahí. Él no aceptaba nada que no viniera del viaje. Todo tenía que ser con el viaje. Y él nuestros sistemas, cuando instalamos cuando instalamos un BI, nosotros tenemos un BI sobre el BI. Desde luego tenemos un monitor de cómo van los procesos de BI para ver si están degradando, si las tablas están creciendo mucho, etcétera, etcétera, y poder generar las alarmas respectivas hacia fundamentalmente TI. Pero él quería recibir todas esas alarmas. O sea, él tomaba muy en serio el dato y por lo tanto toda la organización estaba atento de eso. No pasa así en todas las organizaciones, lo vemos y es atenta, así de fácil. Yo sé que algunos estarán preguntando, pero eso ya lo sabíamos, sí, pero es que nos sigue pasando. Luego los intereses personales, ni qué decir, pérdidas de poder. A veces hay
digamos, atenta contra eso, los que pierden poder de información. Hay centros de información en las organizaciones. Hay quienes tienen montañas de Exceles y son los dueños de la información, y pasa por ahí todo. El gerente depende de ese muchacho que está ahí. Es más, tiene la mejor máquina. Tiene RAM como de 8 gigas en RAM, esa maquinilla de él, porque todos los Exceles están ahí. Increíble, en bancos. Nosotros estuvimos en Chile, Belsao, en Chile. ¿Cómo va a ser? Pero sí pasa. Lo segundo, basura flota. Nosotros tenemos un término más grosero, pero basura flota. Lo que pasa es que todos los defectos que tienen nuestros sistemas en el BI se van a ver. Y entonces eso hace que TI también sea a veces un enemigo del BI. Ay, es que cada rato salen ahí. En un banco en Guatemala, ellos habían adquirido una financiera y otro banco no sé qué. Cuando llegamos nosotros, bueno, primero que teníamos es que banca de personas decía que eran el 65% y banca empresarial decían que eran el 45%. O sea, ellos tenían un 110% de la cartera, ¿verdad? Cuando empezamos a analizar los datos en la presentación, desde luego yo soy el que usualmente doy capacitaciones a los gerentes de alto nivel, y yo les mostré algunas cosas. Una de las cosas que les mostrábamos era que habían créditos a tasa cero. Y ustedes pueden imaginar lo que pasó. Paró la capacitación, se encerraron y estuve con ellos trabajando todos los días. Desde luego ustedes saben lo que pasó después. TI fue el primero que llamaron a cuentas, ¿verdad? Y no lo pueden creer, en un banco en República Dominicana, uno de los mejores clientes era un empleado. No lo pueden creer, pero sí pasaba. Cédula 2358, ¿para qué le va a preguntar la cédula? Le ponía la de él. Es increíble, ¿cómo va a ser? Y los sistemas lo permitían. Y entonces, cuando dijimos eso, TI dijo, no, espérese un momentito, déjelo ahí, deje la prueba de concepto ahí. Porque ¿cómo le voy a llegar yo a decir al gerente que los sistemas aceptan esto? ¿Verdad? Que es una cosa, digamos, le maquillamos mi queso y se lo maquillamos hasta su jefe. Ni hija. Le dosifican al gerente, ¿verdad? La información. Todo eso hace que atente en el proceso de producción, no en el desarrollo, sino cuando estamos en producción. O sea, hay factores humanos, ¿dónde está el piloto? Es todos los factores humanos, o no todos, algunos factores humanos que nos piden que eso funcione. Así de simple, yo sé que suena simple. Las birras del domingo, como decíamos, 3.500 rutas, ese reportito ahí, que es muy simple. ¿Cómo va y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer en cada uno de los clientes, la ruta y demás? Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo va? Y la pregunta importante es, bueno, ese es un reportico de ventas, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿De quién es esa? ¿De qué unidad de ventas? Pero realmente es de ventas o es de distribución, porque para ir a vender todos los hechos de distribución tienen que estar abastecidos, o es de producción. Y para estar establecidos tienen que haber producido y tienen que haber adquirido, ellos tienen un just in time, o sea, hay algunas materias que llegan el día en que se consumen. Y de mercadeos tienen que obedecer a las pautas publicitarias que están sacando, ¿o no? Y de finanzas, tienen que obedecer a que vendan los productos que más dejen, ¿o no? Bueno, no necesariamente. O sea, ese bill reportico es el reporte por excelencia para mí, que dibuja lo que debería ser un BI. Subió toda la información de todos los departamentos de producción, ventas, competencia, análisis de competencia, análisis de cliente, etcétera, subió, llegó hasta la estrategia y volvió a bajar hasta decirle, usted en el próximo cliente véndale tanto, de tanto, tanto, de tanto, de tanto, de tanto. Eso es el push que utiliza. Es no solo a pasado, no solo es presente que está pasando, sino es a futuro. Porque decirle a la gente que tiene que vender, digamos, lleva una consecuencia, ¿verdad? De pronto decir así como ficticiamente o a la ligera que hay que vender es contraproducente. Lo segundo es que nos dice hoy en el futuro, ahí estamos hablando del futuro, y hoy en el futuro
nos da otra consideración. El hoy generalmente estamos hechos, jerárquicamente estamos hechos para responder el hoy, ¿verdad? Yo puedo responder por ventas, yo respondo por logística y cómo nos está yendo. Pero cómo vamos a futuro tiene que ver con cosas que no son jerárquicas, porque entonces entendemos agilidad contra la competencia. No es un asunto de producción, ni es un asunto solo de mercadeo, ni es un asunto solo de ventas, es de todo. Cuando decimos reducción de costos, o cuando decimos eficiencia o satisfacción del cliente, no es un asunto de uno, sino que es horizontal, y ahí tenemos otro problema. Después, los indicadores versus los indicadores clave. Ese es otro aspecto muy importante, porque cuando en algún estadio la gente empieza a tener indicadores, y cuando es departamental peor. Yo no creo en los datamar, porque yo creo en un enfoque en business intelligence top down, ¿verdad? No nos funciona bottom up. Y es más, cuando uno estudia Balance Scorecard, digamos que es como hacemos estrategia, como plantea una estrategia, se planea para abajo y se controla para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los indicadores pueden ser contraproducentes. El de inventario puede estar ocupado en reducir los costos de inventario, o sea, tener la menor cantidad de cosas ahí. El de distribución puede estar interesados en el transporte, entonces dicen, no, en lugar de mandar 2 camiones, vamos a mandar un camión, así sea que tenga que esperarse una semana el otro, ¿verdad? Y el de finanzas peor, ese quiere utilidades ya, así sea que no nos quedemos cumpliendo al otro año, porque la competencia se lo llevó. Entonces, nosotros llamamos a un KPI, digamos un KPI, un indicador que es integral, o sea, que lo revisó, que es ventas, es el dueño, pero lo revisamos todos, que no nos impactó a nosotros, versus un indicador típico de ventas, ¿verdad? Cantidad de galones por producto distribuido, etc. Tenemos, solo para indicadores, tenemos una charla de 1 hora de cómo formular un indicador y de cómo una estrategia de costos, de reducción de costos, de aumento de cobertura en el mercado, el mismo indicador podemos cambiarlo en términos de cada una de las vertientes estratégicas. Y digo esto porque lo que yo pienso es que nosotros en VI hacemos indicadores, ¿verdad? Eso es fundamental. No hacemos tubos, ni hacemos data warehouse, ni hacemos extracciones, ni presentaciones bonitas, hacemos indicadores, algo que de verdad sirva. Muy rápido. Ya vimos pues entonces que más tibia, el problema es que el informático rápido para actuar, el usuario poco para decir, y además el más tibio es complejo, difuso. Estamos hablando de indicadores, de estrategia, de números, ¿cómo se llama? Para tomar decisiones, que son en su mayoría ad hoc. Que sí, que hay algunos indicadores claves que son así, pero cuando el indicador clave no da, cuando está rojo, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque lo que no nos interesa es que, bueno, ya pasamos de que hace 2 meses estábamos quebrados a hace 2 días estábamos quebrados. No, lo que ocupamos es, si seguimos así vamos a quebrar, ¿verdad? Entonces ese es el principal, digamos, el principal problema que enfrentamos, es cómo transmitirnos y cómo llegar allá. Después de dónde está el piloto. La filosofía, ¿cómo enfrentamos? Perdón que me brinque así, pero voy muy rápido porque tengo que consumir más tiempo de ¿Cómo enfrentamos nosotros eso? En primer lugar, así de simple, el WI le llamamos nosotros un servicio, con lo que todo implica, ¿verdad? El SLA. Si no tenemos un SLA,
no hay nada que hacer. Ahí tenemos que tener ese contrato y es esencial. Desde luego, tomando y como base puede ser el que tengan empresas, no necesariamente pueden seguir Haití, pueden seguir cualquier otro framework de gobernanza. Lo primero que hacemos además es que son cubos, ¿verdad? Es un servicio que los entregables no es tan importante como el ciclo de vida del producto. Terminar el proyecto no es un éxito, el éxito es que quede en producción durante el año. Y de ahí vemos que en el proyecto entonces tenemos que considerar entregables para garantizar eso, que a veces no consideramos. Lo segundo es de nuevo el SLA. Sí, tenemos que saber de Balance Scorecard, tenemos que saber, no hay duda, de BPM, procesos, CBOOK, tenemos que saber de DTIL, desde luego, como un proceso de desarrollo, y tenemos que saber de PMBOK, ni qué decir, tenemos que manejar proyectos, tenemos que estar lidiando con la cartera de proyectos, tenemos que manejar todos los proyectos, pero el SLA lo tenemos desde el principio de nuevo. Perdón, pero el servicio es en la producción constante de análisis de datos o es la implementación de un sistema que va a caminar solo por seco. No. El servicio es entregarle información, ¿verdad? Es un sistema que le va a entregar información para la toma de decisión. El servicio es información. Sí, es información, ¿verdad? Así sea un Excel, ¿verdad? Sí, digamos, puede ser un Excel pegado a una base de datos que dura 8 horas en procesar cosas, ¿verdad? Pero quiero decir, así sea un reportito de las 5 de la mañana, ¿verdad? La hojita que le guinda al camión. Pero no sé si respondí. Lo segundo es, tenemos una fase que le llamamos investigación del negocio, diríamos, los que saben, le dicen algo así como ingeniería del requerimiento. Ya vimos que lo del tibio decía no es que no sirven, ni que saben, ni que no saben, el tema es que no dominamos. Desde el SOW, desde la declaración de trabajo, le metemos la meta. O sea, desde el primer documento, desde la cotización debe ir, para nosotros cotización, desde el SOW, debe ir dónde está el valor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a ganar él? Explícitamente. A veces nos tardamos muchísimo en eso. Es contraproducente comercialmente, pero así lo hacemos. Por eso funciona todo. Lo de dónde está el piloto, que son factores humanos, ¿cómo lo vemos? Tenemos un énfasis en la gestión de los stakeholders. Es ese cuidado de que ese indicador es del, pero nos afecta a todos, es sumamente importante. Perdón, ¿ustedes nunca ligan su remuneración al impacto que va a tener el análisis de datos en el negocio? No, bueno, si nos preguntan, por ejemplo, mira, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el ROI que hay que vamos a montar? Yo digo, una de preguntar es un informático. Pues, ¿cómo decidís cuánto invertir? Sí, vamos para allá. Yo le puedo decir, le puedo hacer la fórmula del ROI, pero el ROI implica un flujo de ingresos y egresos. Yo le puedo decir con exactitud lo que podemos dado de alcance, cuáles son sus egresos, pero sus ingresos no se los puedo decir yo, porque sus ingresos es que ¿cuánto vale una buena decisión para usted? ¿Cuánto vale una buena decisión para cada uno de los tomadores? Póngame ese número y yo lo metemos a la fórmula y le doy el ROI, ¿verdad? Cuando a esa pregunta de cuánto, cómo sé yo si lo hago o no, sí, realmente es primero la necesidad. Si él tiene, me refiero al tomador de decisión, ¿verdad? Tiene que tener esa necesidad, si no, no es cliente nuestro. ¿Veí? ¿Verdad? Por el enfoque top-down. Y de nuevo, como decimos ahora más adelante, cuando dicen cuánto cueste, cuánto dure, ¿cuánto dura? A decidir, porque ¿cómo voy a ir yo? No. Tiene que costar lo que tiene que costar y tiene que durar lo que tiene que durar, si tenemos un alcance.
O usted me dice cuánto quiere que dure y cuánto quiere que cueste, y yo le puedo decir a cuánto le alcanza, ¿verdad? Pero esa es más o menos la decisión que tenemos, y no es fácil, ¿verdad? Eso suena así. Es como contratar a Miguel Ángel. No sé cuál Miguel Ángel habla. El de la Capilla Sixtina. Ah, me quedé ahí dudando un poco. No, digo que si tenemos un alcance, ¿verdad? Yo le puedo decir, no sé cuánto va a durar, déjeme estudiar para ese alcance, y yo le puedo decir cuánto va a costar y cuánto va a durar. Sí, pero por lo general te van a decir que la quieren más tibia. Sí, exactamente. Nosotros no dejamos. Desde el show, nosotros decimos, no más tibia ninguno. Me dice qué es lo que usted ocupa y nos sentamos y gastamos, ni le cobramos. Pero nos dice a qué vamos a llegar y qué valor tiene eso. Porque al final lo que va a decir es de ahí sirvió o no sirvió. Me cierra. ¿Qué pasa si no cierra la facturación? ¿Qué pasa si en tal país no cerró o las comunicaciones cambiaron? El gerente dice, no, yo, aunque no haya llegado, el BI tiene que entregar mi información simulando el día anterior. Entonces, para el gerente tomar decisiones, le vamos a simular ventas para el día anterior. Sí, de acuerdo, en la corporación, de acuerdo a un esquema de ciclos de ventas, ¿verdad? Entonces, si tales países por la comunicación nos perdimos y no llegaron, tenemos que simular. Pero de eso casi que hay que hablar desde el principio, porque si me voy con más tibia quedamos en que si llegaron los datos, bueno, y si no, ahí el cubo le va a entregar lo que recibimos, ¿verdad? Ese es justamente el mensaje mío, por lo menos el que queríamos transmitir, es justamente ese, que es ahí donde perdemos. O sea, nosotros, yo era guía de scout, y nosotros decíamos que solo la primera vez le faltan respeto, lo demás es costumbre. Solo es la primera, los niños, a uno. Es en el primer documento donde perdimos la batalla. A partir de ahí cuesta mucho, porque le vamos a decir 3 meses. 3 meses quedó en la mente de él. Y de ahí no lo quita. Y si vamos a ganarnos al gerente, 3 meses, le podemos decir, como hacemos nosotros, en un mes, hagamos algo que en un mes usted tenga algo. Sentémonos y dígame qué quiere en un mes y a ver si podemos lograrlo en un mes. Suena agresivo, en un mes. Pero desde luego, no en todas las industrias tenemos algunos modelos que permiten preconstruir, ¿verdad? Entonces, pero en un mes él tiene que tener algo. Y de eso ya generamos cierta confianza y generamos lo de siempre. Hay que hacer análisis antes de poder darle datos. Tenemos que hacer investigación de negocio antes de poderle dar cualquier cosa, ¿verdad? Porque siempre es más tibia, ¿verdad? Un sistemita de facturación. Aquí facturación es simple, ¿verdad? Después, respecto a las birras y lo que implica la coordinación y que el BI tiene que ser de todos, ¿verdad? Tratamos lo más que podemos que haya un comité técnico de inteligencia de negocios. Y cuando hablo técnico me refiero a funcional. O sea, ahí los de TI somos oyentes. Realmente la gobernanza tiene que estar a cargo de ese comité, bueno, según las políticas de la organización, pero así como hay un comité de activos y pasivos, así como hay un comité de riesgos, así tiene que haber un comité de inteligencia de negocios. Así sea una hoja de Excel que entreguemos. Muchas veces es el cuerpo gerencial, ellos se reúnen, pero de nuevo vamos al modelo de madurez. Si uno dice, ¿cuántas veces se reúne el cuerpo gerencial a discutir cómo vamos? Que yo pienso que en todas las organizaciones debería ser en una ONG o en gobierno o en empresa privada. Entonces, empezamos en la investigación de negocio hasta ver cuál es el grado de madurez de él y del gerente y del estilo gerencial. Por lo menos para meterlo como un riesgo dentro de nuestro proyecto.
En proyectos, lo que decíamos, nosotros desde un principio nos gustaba el asunto de proyectos y esa cosa, éramos ahí, teníamos cierta tendencia a la cosa de proyectos, y tomamos como valor de empresa en VitaSignal que los proyectos fueran un diferenciador de mercado. Y lo que todos sabemos, un proyecto, ¿verdad? El triángulo de oro es un triángulo equilátero donde está alcance, tiempo, costo, ¿verdad? Y así tenemos que tratarlo. Yo sé que hay algunos proyectos que empiezan a tener chichotas, ¿verdad? Ahí, de costo empieza a crecer y terminamos con un proyecto así de doble chichota y todo lo demás. Pero nosotros procuramos de que el proyecto se mire así. ¿Por qué? Porque una frase que me decía hace poco: para dar requerimientos son informales. ¿Cómo es la frase? Para dar requerimientos son informales. Para reunirse, ¿cómo es? Para la planeación son informales. Ah, pero si uno le entrega algo, o si uno da un entregable informal, se lo come en vivo. Ah, sí, ahí satanizado te digo, ¿verdad? Entonces, nada, a mí no me satanizan, ¿verdad? Prefiero perder la plata, perder el cliente, no la plata. Vamos con eso. Está el alcance fijo y está el tiempo. De nuevo, eso es como de perogrullo, ¿verdad? De nuevo es como, sí, es lo que ya sabemos. Pero yo creo que fallamos en eso, y yo veo muchos proyectos que fallan en eso. A nosotros nos encantan frases como que nos dicen: ah, este es el primer proyecto de informática que terminamos a tiempo. Porque como yo les digo, no hay un optimista más grande en el mundo que un informático poniendo tiempo, ¿verdad? Pero de lejos. Yo lo que no veo es que tiene que ver esto con informática. No, que no tiene que ver. Yo lo pregunto yo, Sí. ¿qué tiene que ver? O sea, ¿para qué ocupo informática? No, claro está. O sea, informática es todos los chunches que vamos a hacer. Pero eso lo tanto en Google, o sea, ¿para qué ocupo la gente de informática? Para hacer un proyecto de ahí. Sí, porque los chunches no se hacen solos. Porque cuando decimos que tenemos que generar un rango, así fácil, que no es más que pasar de una medida continua a una medida discreta, necesitamos de conversación entre usted y yo. No es una máquina ni es un chunche que se hace allá. Cuando usted dice que facturas pequeñas o grandes, como decía antes, sí me necesita, no hay tiro. O sea, yo necesito a un científico de datos, no a un informático. Ese es el punto, ¿verdad? Habría que definir ahí. La parte informática se la contratamos a Amazon. Ah, ya, las bases de datos, ¿se refiere? Los tarros, toda esa vaina. Podría ser, o sea, por eso no hablamos de tecnología, podría ser, o sea, perfectamente podría ser. Digo yo, es la única cosa razonable para hacer. No, es que depende de lo que usted quiera. ¿Para qué quiero yo tener tarro? Sí, bueno, si esa es la posición, ¿verdad? Pero es la única, o sea, no se me ocurre otra posición que sea razonable o rentable. Es que hay que ver si Amazon le ofrece todo lo que usted ocupa, ¿verdad? Hay que ver. Fijo con los precios. Sí, está bien. Entonces vamos por Amazon, yo no tengo ningún problema. Cualquier otro proveedor de nube. Yo no tengo ningún problema, yo no vendo licencias de ellos. O sea, yo lo que vendo es BI y que funcione. Por eso no hablo de tecnología. Realmente usted me ocupa a mí. Yo no sé cómo definimos, ¿verdad? Sí, un científico de datos, pero realmente me ocupa. El hecho que empezaste como informático es accidental. Sí. Realmente ese es el punto. Digamos, realmente el punto es que somos informáticos, pero todo el proyecto necesita saber a quién le sirve, ¿verdad? Sí, yo he estado sentado frente a 30 de Pricewaterhouse, CPA, y discutiendo sobre conversión de estado financiero. Paz veces sí, tenemos que saber a quiénes servimos, sí, desde luego, ¿verdad? Pero sí somos informáticos. Del otro lado, sí tenemos que saber qué es una llegada partida, cómo vamos a hacer recargas, cómo vamos a hacer
datos erróneos, cómo vamos a limpiar los datos, cómo vamos a hacer datos congruentes, cómo vamos a hacer, digamos, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que son, incluso tenemos que agregarle programas, como vamos a ver ahora, hemos agregado una serie de programitas para que los usuarios puedan meter información, ¿verdad? Resulta y sucede que la mayoría de las clasificaciones de productos no están en el ERP. Lo primero que uno llega y el gerente tiene un cuadrito donde esa clasificación no está en ningún lado, ahí se lo suman en ningún Excel, ¿verdad? Él ve los datos de esa manera. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Tocamos el ERP? No, el SAP. O sea, igual. O bien, lo que nos pasa en un proyecto recién que vi, $10 millones, SAP, ¿verdad? SAP. Estaban definiendo la categoría de productos centros de costo, ¿verdad? Producción quería una cosa, distribución quería otra cosa. Estaban definiendo el catálogo contable y terminó con sangre ahí, terminó con amputaciones, porque como la cuenta es bidimensional, no había manera de poner 4 dimensiones en el catálogo contable, ¿verdad? Entonces, si nos ocupan para decirles, no, tranquilos, ustedes ya concéntrense ahí, déjenme el resto a mí. Todo lo demás se lo podemos dar por otras vías, que no es la compra, ¿verdad? Pero sí, tal vez interpreto mal de que un informático no ocupamos. Sí, un informático típico es el de los que tal vez decimos no sirve para nada. Una pregunta para Nacho. ¿No hay formación profesional en análisis de datos? Aparte de la escuela estadística. La parte científica, aparte de la escuela estadística, la escuela de matemática, la universidad histórica y el grupo de investigación en modelos de análisis de datos que tiene formación. Pero hay un sabor de una carrera, ¿o hay? Creo que lo más cercano que ha producido es la maestría en matemática y una carrera de actuariado, pero no estoy muy por contar a mi hermano que más en eso. Y la parte más informática, el énfasis de inteligencia de negocios. Okay. Yo pienso que, yo no sé nada de la parte de educación, pero pienso que ya es un paso en la dirección correcta. ¿Ese énfasis es de pregrado o de posgrado? ¿Cómo? ¿Ese énfasis es de pregrado? De posgrado. Porque todo lo que nos enseñan, toda nuestra formación está hecha para cosas que no son disciplinas, ¿verdad? Y esto es otro business, totalmente otro business. Lo primero, y volviendo al punto, de nosotros, con esa frase resolvemos todo. Entonces, señor, usted saque su billetera y empiece a pedir. No tienen idea lo fácil que fue después de que yo escogí eso. Sí, de verdad, no tienen idea. Saque su billetera y empiece a pedir. Entonces ya se da cuenta el triángulo. De inmediatamente, ¿qué explicación del triángulo? Ni qué nada, ¿no? Ya de inmediatamente se da cuenta. Y entonces ya podemos meter ahí el tiempo, ya podemos evaluar un poco qué le está oyendo en ese momento. O si quiere, de pronto, lo típico en los grados de madurez, quieren hacer 3 escalones, ¿verdad? Tienen todo en Excel y ahora quieren ser predictivos, ¿verdad? Entonces, pues conversar con él, hay estadios diferentes. Tal vez el primer paso sea más oportuno en tener la data. Eso de que no tengo los datos, pues es el primer subproducto que tiene el BI. Yo sé que tengo bombillos quemados, encendamos el enchufle para ver cuáles son los quemados. Y de esos, cuáles ocupamos. Y de esos, el 80% de los clientes, el 80% de las ganancias de cuáles clientes, y a esos cojamos los datos, ¿verdad? Pero por el hecho de no tener los datos, ahí terminamos. Entonces tal vez el primer es evolutivo, la primera rueda, la primera vuelta va a ser, veamos qué datos tenemos y qué datos no tenemos. No, ya que predictivo, pues vamos para allá. Entonces, pongámosle eso, digamos cuál es la ganancia. Vamos a tener cuál es el 80%, 80-20. Le hacemos un paretico y ese va a ser tu entregable. Pero eso implica todo: ETLs, extracciones, carga de datos, limpieza, sentarme con TI, etc. El efecto pollito, ¿verdad?
Ese es otro importante. Eso es más que todo para la gente nueva en proyectos. Es que los que están en proyectos, entramos en proyectos por primera vez, creemos cándidamente de que a todo el mundo le interesa el proyecto, ¿verdad? Ah, sí, todos están de acuerdo, todos en el proyecto, sí, ¿verdad? Todos comprometidísimos. Ni el sponsor está comprometido. Es el que ni el sponsor, es algo terrible. Y la única manera que hemos encontrado nosotros es de tener una formalidad en el avance, en el reporte de avance, en la captura de datos del avance. Sistemáticamente, el plan de comunicaciones dice sistemáticamente cuándo le va a preguntar cómo le está yendo y cuándo va a terminar. Sistemáticamente el plan de comunicaciones le informa a todos, desde el gerente general, esto va atrasado y por culpa de él. Es la única manera que la cosa funcione. Bueno, no hay muchas maneras, pero nosotros es la única manera que hemos encontrado fácilmente hacer que la cosa camine, ¿verdad? Si lo dejamos al sponsor, ya lo dijo, ni el sponsor. Es el primero que dice, ¿qué era eso? ¿Qué tiene que ver eso con el proyecto? Ah, el efecto pollito es que la gente que empieza en proyectos muy pollitos, ¿verdad?, creen que todo el mundo está interesado en el proyecto. El administrador del proyecto muy pollito cree que todo el mundo, porque le dijeron y firmaron el proyecto y llegó hasta la gerencia general y junta directiva lo aprobó, ahora sí, todo el mundo tiene que apuntarse en ese proyecto, ¿no? Y realmente nadie está apuntado. Entonces, perdón, me brinqué, eso es por el efecto pollito. Tecnológicamente esto es así, esa es la única presentación, digamos, la única lámina de nuestra. Esta es nuestra oferta tecnológica, tenemos herramientas, ¿verdad?, de exploración, de presentación, digamos, fórmula, que es un ETL especializado, digamos así, donde la gente hace la carga y la transformación por ellos mismos, crea fórmula. Y hemos hecho algunas aplicaciones. Focus está basado en Balance Scorecard, los cuadros mando integral, ¿verdad?, porque de pronto hemos pensado que les ayuda a eso. Fue curioso, empezamos por BI y al final en un banco, y terminaron contratándome para ayudarles a definir. Era un grupo financiero, banco, puesto bolsa, pensiones, etc. 600 indicadores, ¿verdad? Entonces, y ahora de pronto, ¿dónde los metíamos? Bueno, desarrollamos una aplicación de Balance Scorecard para poder, digamos, sistematizar. Por cierto, nos dicen, ¿por qué nos pasa? ¿Y usted nos puede hacer una aplicación para saber quiénes van a ver los indicadores? Me dice, yo quiero saber quién entra y yo monitorea los indicadores. Y ahí tengo a un Diego de testigo. Yo digo, vea, si usted cree que sus subalternos tienen que ir a ver cuáles de sus subalternos entran a ver los indicadores, y tiene que esperar a los subalternos. O sea, los gerentes medios, si no saben cómo van, tienen que despedirlos. Y si usted no se da cuenta de quiénes son los que sí lo ven y quiénes no, despídase usted, muchacho. Porque como gerente general no va a saber que él no hace la tarea. No es cliente mío ese. No es cliente mío porque no es cliente mío, él está en un nivel de 1, incapacitado analítico, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a hacer un esfuerzo si es un incapacitado analítico? 2, market, digamos, competencia, tal vez en gobierno no sé cómo anda en empresa privada gobierno aquí, pero en empresa privada sí tenemos, y la gente no mide competencia. Cuando dijimos, desde el 80 nos dijeron que la diferencia entre un plan a largo plazo y un plan estratégico era empezar a ver los gustos y preferencias, cambios en los preferencias y la competencia. En la corporación, se mide la competencia.
Y inmediatamente que sale un producto nuevo de la competencia, lo tenemos homologado y lo tenemos medido. Y sabemos cuál ha sido el impacto en ciertos segmentos. Estamos bancos donde tienen un muchacho bajando tasas y cuando hacemos una reunión de gerentes de sucursal dice, pues que usted no tiene a Escocia de frente. ¿Cómo va a ser? Tenemos hasta cubos, tenemos todo un área en banca y no llega la data de qué tasas, siendo que son productos tan homogéneos, ¿verdad? Banca básicamente es servicio, porque los productos tenemos poco espacio para inventar los productos y realmente están muy cercanos unos de otros, ¿no? Y aún así no miden. Hay otros bancos, puedo decirlo, hay otros bancos que nos contrataron a nosotros y se gastaron, digo así, X, solo para medir cuánto tiempo duran aprobando un crédito y cuánto dura la compra. Ese es el BI, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que al tomador de decisión, ¿por qué? Porque estratégicamente ellos dicen, ese es el punto, ese es el servicio al cliente, el que digamos es una vertiente estratégica, es el que vamos a ponerle énfasis para competir. Bueno, entonces inversiones transitorias y ¿cómo se llama? Custodia de valores y todo, sí, todo es importante, pero hoy ocupo saber cuánto duramos, ni siquiera los créditos, es cuánto duramos aprobando un crédito, ¿verdad? Ese es el BI, no necesariamente tiene que ser, ¿cómo se llama esto? Financiero, ¿verdad? ¿Cuándo viene el cliente aquí? El BRM, le llamamos BRM, CRM, es como un CRM para poder capturar, meterle al sistema base atributos de productos y atributos de clientes era complicado. Entonces una aplicacioncita ahí como CRM donde ellos empiezan a capturar atributos, se vencen y se los piden y demás. Tiene un módulo de segmentación, tiene un módulo de clusters de productos, tiene un módulo de campañas a través de medios sociales y de medios electrónicos, que está pegado directamente al BI. Que la idea es que cuando llegue alguien, de una vez le diga, ofrézcale credivivienda, ofrézcale credicompra. Y llega alguien al banco, le diga eso. Pero es el reporte del vendedor. Es que subió toda la data del BI y volvió a bajar de acuerdo al plan estratégico que llevamos, ¿verdad? Si a veces creemos que es complicado atender clientes, Dos Pinos tiene dos negocios, Dos Pinos cliente nuestro tiene dos negocios, la parte de lácteos, que es la parte más visible, ¿verdad? Compran leche, producen todos los subproductos de la leche, ¿verdad? Y lo distribuyen a muchos países. Y la otra parte que ellos venden insumos agropecuarios a los lecheros. Entonces ese es otro negocio que ellos tienen. Nosotros estamos contratados por ellos. Ahí el cliente es la unidad productiva, porque en particular tienen, si creemos que tenemos problemas, ellos le venden al dueño, o sea, yo le vendo al jefe mío y tengo que tener ganancia, y le vendo al proveedor para que él produzca la leche que yo ocupo, porque si no, no puedo producir bien, ¿verdad? Entonces, cliente, proveedor y dueño a la vez. Esa relación sí es complicada, ¿verdad? Tenemos ahí, y tenemos, por ejemplo, es impresionante, Dos Pinos la otra vez salió un 1%, un 1,5% del Producto Interno Bruto. Pues yo no sé si era cierto, yo lo leí en La Nación. Una empresa que tiene un 1% del Producto Interno Bruto es una cooperativa. Tenemos de ellos, de cada lechería, yo creo que eso sí me lo permiten decir, 3.500 datos. 3.500 datos. O sea, nosotros le podemos preparar hasta el alimento de cada día con la fórmula de cada día.
¿verdad? Y estamos, ¿con qué propósito? Porque además tenemos que ir para adelante, ¿verdad? Si nos está sobrando leche, tenemos un problema. Y si nos está faltando leche, también tenemos un problema, ¿verdad? La leche es perecedera. Los productos, aunque no lo son tanto, pero también tienen ese concepto. Y el mercado también, aumentar el market share, aumentar la cobertura es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ahí es otro tipo de BI muy interesante, donde no estamos hablando de números típicos, aunque lo mezclamos con números típicos, y de inmediato sabemos si está comprando mucho antibiótico, de inmediato el programa de transferencia electrónica visita a esa persona, sale una alarma al lado de nosotros y le dice, él está aumentando antibióticos, hay que ir a visitarlo ya, porque algo está pasando ahí. Y le damos el cuadro de la historia de él y del actual, cómo está esa unidad productiva, esa lechería, de todo, cuántos picos tienen esos, cuántos chupones, cuánto todo. Eso lo hacemos igual con BRM, tenemos en un banco el BRM y tenemos los clientes son personas o los clientes son lecherías. Y después Flax, que es, digamos, también una pequeña aplicacióncita ahí de monitoreo, eso hay por todo lado, todo el mundo tiene, ¿verdad? Nosotros hicimos porque eso hace mucho no había. De ese BI, del BI que nosotros le decimos, primero que todo es indispensable porque como somos la mayoría del tiempo o outsourcing y no permanente, sí obligamos, hoy en día obligamos que tengamos un soporte permanente, sí tenemos un BI del BI y está generando alertas. Y después sirvió para anti-money laundering, ¿verdad? Sirvió para... Ustedes saben que en los bancos hay leyes la ley de psicotrópicos obliga a que haya transacciones sospechosas que deban ser, ¿cómo se llama?, estudiadas. Entonces eso genera, pero también sirvió para que cuando venga un cliente AAA y pida un crédito de $800,000, de una vez el jefe de agencia acepta. Así como sirve para que si el proceso tal falló, carga, ¿verdad? Entonces eso y eso es lo único que me robé de tiempo tecnológicamente. Así, preguntas, aunque era a través de tiempo. Sí, perdón. En el negocio, ¿cómo es la relación entre el costo, entre el licenciamiento del suite de billetes, de IVO, y la parte de implementación y consultoría? Nosotros usamos uno de mayor costo-beneficio, el más barato, digamos nosotros, y ahí sí la relación es casi 3:1. ¿Es consultoría? Sí. Pero si nos vamos a Hyperion, podría cambiar perfectamente eso. Ahora, de nuevo le estoy respondiendo sin el SLA, porque si lo que usted ocupa es un Excel, ¿verdad?, pegado a un Express o a un cualquiera, a Amazon, ¿verdad?, puede que la relación sea incluso mayor, 10:1. Tal vez empezó, y no es elástico, ¿verdad?, empezamos con un servicio de base de datos muy pequeño y la consultoría realmente fuera. ¿Y la madurez de herramientas, digamos, como cuenta con exploramiento libre de asistir? No he tenido, yo tuve una pequeña investigación y estuve tocando, todavía no me llega a convencer, ¿verdad? Pero es una opinión, digamos, que muy, casi que arbitraria, pues porque no lo he estudiado con formalidad, ¿verdad? De negocios me da mucho miedo, ¿verdad? Realmente me da miedo meter en eso. Y cuando estamos hablando de negocios, digamos, de instalaciones muy grandes, sí es, digamos, habría que probarlo y es difícil probarlo, ¿verdad?, ponerle estrés y todo demás. Digo, es difícil responderte porque es difícil hacer la investigación. Alberto, usted antes comentaba que
que la manera ideal de abordar este asunto de VI en las empresas es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para manejar todo este asunto de los KPIs y demás. Sin embargo, bueno, nosotros, microexperiencia que tenemos en este asunto, pues a veces a uno lo que le dicen es, andate para esa área y ahí vamos a hacer el prototipo y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, es mejor eso a que te digan, no, estás muy colado, todavía no es la hora de que esta empresa se meta en ese enredo. Pero ustedes ya han pasado, digamos, por esa experiencia de que primero desarrollabas un prototipo y después, ¿qué sucede? ¿Cómo el virus se va expandiendo por toda la empresa? Perdón. Sería un poquito la estrategia ahí para... Perdón, tal vez incluso me expresé mal, ¿verdad? Como ese banco que solo nos contrató, yo quiero saber cuánto duramos entregando un crédito, ¿verdad? Es un área y es incluso una función apenas, un proceso, nada más lo que ellos querían. El tema es que si el gerente no está interesado en eso, no funciona eso, ¿verdad? Tiene que ser algo de impacto. Y además, para que genere valor ahí, pues puede ser, o sea, no hay duda de que hay situaciones. Puede ser que el jefe de crédito tenga bastante influencia y que sea como, era una rama estratégica muy fuerte, ¿verdad? Era un indicador crítico para la misión, pues entonces el impacto que tengamos ahí está fuerte. Pero realmente nada ganamos si TI no está ahí, o si ¿cómo se llama? Ese proceso cruza por conserjes que llevan los datos de un lado a otro, ¿verdad? De nuevo, tiene que ser como top-down para que los involucrados, o sea, sean todos. El problema, digamos, que yo encuentro es que es de esa área, entonces vamos a crédito, ¿verdad? Y nos sentamos con los de crédito. Usualmente no pasa así. Plataforma no le pertenece a crédito, ¿verdad? Le pertenece, no sé, a comercial, le ponen diferentes nombres, pero es el que lo atiende. Digamos, no importa el tamaño del área, sino que esté apoyando y alineado con el plan estratégico para que alguien de arriba diga, sí, que importante, ya tengo esta necesita ahí, ¿no? A la meta, que todos entendamos la meta, que ahí estamos hablando de futuro, ¿verdad? Que ahí no solo estamos hablando del hoy, es que el tiempo es importante. La acción sí, estamos hablando a largo plazo de mantener, competir en el mercado y tener esa concepción, ¿verdad? Es porque si no, los informáticos llegamos y ahí está, déme el proceso, déme los datos, así, hay etapas, sí, y un día le hacen el cubo, ¿verdad? Esa es, digamos, la trampa que digo yo que no hay que caer. Sí puede ser, digamos, pequeñito, pero que tiene que ser un análisis integral. No sé si... Perfecto, sí, gracias. Primero, no me puedo quedar de que no se ahí hasta la semana. Y lo otro es, usted acaba de decir que ustedes son empresas outsourcing, lo que pasa es que ustedes mantenimiento continuo. Entonces, en mi caso, yo no soy outsourcing, yo estoy en el lugar. Entonces, ¿cómo es esa relación, digamos, que es el mantenimiento que necesitaría un outsourcing, que es la parte que les encargamos nosotros, como hasta dónde van esos límites? Sí. Lo primero, el datamart también es en ese concepto, no es que yo no crea los datamart, ¿verdad? Es que el datamart per se no sirve, es que antes nos vendían que podíamos empezar por un departamento, ¿verdad? Y la trampa es que caímos en hacer ya ese departamento los indicadores, así fueran contraproducentes a los del otro departamento, ¿verdad? Es que sí podemos hacer un datamart. En realidad no me gusta el nombre, digamos, datamart, porque me gusta que sea el BI, o sea, que todos digan, este cosito, este archivito es de todo. Ese es, perdón. Y el segundo es a través del OLA, ¿verdad? El Operation Level Agreement. Nosotros definimos, después del SLA y cuando definimos cómo va a entrar en producción, hay dos cosas que se hacen: se firma el OLA y se firma la campaña publicitaria. O sea, tenemos que hacer marketing para ese vehículo. Internamente todo el mundo tiene que saber, los involucrados tienen que saber qué va a pasar, ¿verdad? A veces nos ahogamos en la pura orilla, pero en la pura orilla,
entra a producción y nadie supo, no supo, al final si cargaron 2 años o 4 años, en fin. Y en el OLA sí definimos cuáles son las responsabilidades de cada uno. Cuando hay gente, hay bancos que tienen departamentos enteros dedicados a SBI, hay otros no, o hay organizaciones que no. Nosotros, un proyecto nuestro, nosotros decimos que es de 5 consultores o 4 consultores, no es de tiempo completo, ¿verdad? Y empieza por mí, por hacer la investigación de negocio, ¿verdad? Ese es un consultor. Ese no se lo damos al TI, esa parte no se la damos al TI, debería ser en conjunto, ¿verdad? Cuando vamos allá deberíamos ir al conjunto, por garantizarnos nosotros de que se haga, ¿verdad? Pero en el OLA es donde definimos, bueno, esto es lo que se va a monitorear, esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué va a ser mejoramiento continuo? ¿Qué va a ser? Bueno, definamos las reglas, en la gobernanza definamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar los cambios, cómo vamos a manejar los eventos, cómo vamos a manejar cada una de esas cosas, ¿verdad? Y quién tiene responsabilidad en qué. Sí. Y después cuando viene el requerimiento, listo, ahí sí tenemos que participar. Porque hay mucho de diseño, digamos, no todo se resuelve a base de cubos, hay mucho que se resuelve a base de diseño, ¿verdad? De diseño hacia datos. No sé si... Perdón. El tema de stakeholders, involucrados, como un poco de historia de guerra y consejo respecto de cómo manejar esas relaciones para que sea un ingrediente en los proyectos exitosos de inteligencia de negocio. Sí. Me deja a mí todo chuluco, lo veo, sin vergüenza. Y él es el que lo maneja, ¿eh? No, yo diría que la primera cosa en stakeholders es identificarlos. O sea, de nuevo, lo más simple es donde fallamos. Porque si no los identificamos, no los puedes administrar, no los puedes gestionar. Ese es el primero. Lo segundo es que tienen que estar en el comité. Digamos, no hay secreto ahí nosotros hacemos un perfil, ¿verdad?, de stakeholder, y vemos un perfil además no psicológico sino de estilo, ¿verdad? Hay gerentes que llegan y dicen, me perdonan, huevones, hay que hacer esto ya, y así les hablan a los subalternos. Hay otros que son, señores, vamos a sentarnos y vamos a planear con cuidado, ¿verdad? Ese estilo, pues lo primero es ese perfil, un poco ya estamos ahí diciendo el grado de madurez desde el punto de vista analítico en el perfil nada más, y discutimos internamente cómo vamos a tratar. No hay una receta, ¿verdad? No tengo una receta de cómo vamos a tratar ese stakeholder, ¿verdad? También discutimos qué tan difícil es acercarnos, ¿verdad? Hablábamos de stakeholders que son muy difíciles de acercar por sus propias labores o incluso porque están en otro país, ¿verdad? Si están remotamente en la corporación, tenemos muchos stakeholders que están en Estados Unidos, y involucrarlos en la reunión es muy difícil. Entonces de ahí nos tenemos que inventar de alguna manera de que él firme el SLA, y no hay nada como para que él firme, ahí se trabará, ¿verdad? De fijo se trabará el proyecto, durarán 15 días firmando el documento del plan de proyecto o más, pero hay que involucrarlo, ¿no? No es una receta, digamos que como receta es el perfil, el primero, identificarlo, o sea, hacer un de verdad examen de identificación. Hacemos el perfil nosotros y lo discutimos, de ahí salen riesgos y salen, ¿verdad?, y salen planes de contingencia, y no caminamos si no están todos los involucrados. Ahí tenemos, en la misma corporación
tenemos un proyecto que ya no lo pagaron. ¿De cuándo nos pagaron ese proyecto? Como el que está en la corporación. Nos pagaron ya por adelantado un proyecto. ¿Cuándo fue? ¿Cómo en qué? Sé que lleva esos números. Noviembre. Nos pagaron todo el proyecto por adelantado. Buenísimo, buenísimo. Claro, a veces pasa que esa verdad. Ahí mismo. Está pegado. Está pegado porque no aprobamos el plan. Porque hay dos stakeholders que no quieren involucrarse. Y nosotros hacemos todo el push posible. Ahí ya tenemos cierta, pues, como confianza, cierta credibilidad, ¿verdad? Entonces podemos darnos esos lujos. Pero no aprobamos hasta que ellos estén involucrados. Porque sabemos que van a impactar. Sabemos que hay unos datos que ellos entregan que son esenciales. Y si vamos a firmar el SLA, si yo le voy a prometer a él que le voy a entregar esto, tales datos, en el OLA va a decir que usted va a entregarme ciertos datos en cierto momento, a cierta hora, con tal regularidad. Y entonces tenemos que empezar a, digamos, desde el SLA usted tiene que firmarlo, aunque sea para él, usted tiene que firmármelo. Porque estamos diciendo, aquí estamos todos, yo no hago nada, aquí es de, si acaso lo he hecho ahí en la molienda, ¿verdad? Pero realmente es de ustedes. Ese es, no sé si respondo a tu inquietud, ¿verdad? No hay una gran receta, no hay una metodología súper. Podemos sí, claro, tenemos el perfil y nos impacta riesgos y nos impacta incluso tiempos, ¿verdad? Cuando estamos en etapa de plan de proyecto, ¿verdad? Ahí estamos poniendo tiempos, porque si ya vemos que le toca, digamos, algo tan mundano como revisar, ¿verdad? Pruebas. Un usuario que prueba, hay que probar fines de mes y el hombre pasa full fines de mes. Más, hay que revisar en el project a cada uno, nosotros lo hacemos, a cada uno de los involucrados en el proyecto le revisamos si está dentro de su semana crítica o dentro de sus días críticos y de una vez movemos para antes o después. Es la única forma de darles el tiempo que es, ¿verdad? Pero sí, no hay, digamos, no sé si responde, si cumplo las expectativas de esa pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra intervención. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.